Seguimos con el doctor Claudio Gutiérrez de la Carga. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias y salud. No es la primera vez que vengo por acá. Con Mónica vamos a hacer un tipo de stand-up, porque yo soy un talibán. Claro, somos Caroso y Narizota, pero el año pasado me refiero 2 minutos a Uruguay. El año pasado me invita a La Riot. Voy invitado a La Riot, es la red iberoamericana de ONG, que son las que están salvando las papas a la Argentina hoy, las comunidades terapéuticas, porque si no estamos en el horno. Y me toca compartir una mesa, bueno, con un montón de chicos, obviamente, imagínense, esto es como, yo caí a esa conferencia como cuando uno cae en bermudas y zapatillas en una fiesta que está la gente con smoking. Igual caí. Yo caí de traje y corbata, con 300 chicos psicólogos de comunidades terapéuticas de toda Latinoamérica, y se imaginan, con visión de juez federal, una visión un poco distinta a toda esta temática. Y cuando tomo buquebús, yo viajé con Roberto Moro, que es el subsecretario de Adicciones de La Pampa, y viajé con la gente de Convivir también, toda gente que uno va conociendo, porque después les voy a hacer un relato de cómo arranco yo y dónde estoy. Parece mentira, pero me pasaron 35 años rápidamente en este tema. Y es un tema importante y uno ha visto la evolución de esto de una forma dramática, ¿no? Bueno, y me toca hablar, y estaba el ministro de Salud de Uruguay, y esto todavía estaba medio lanzándose, ¿no? Era para mayo del año pasado. Y yo antes de salir en buquebús había leído en un diario de acá de Buenos Aires esta historieta que ustedes habrán leído, que es una historieta media dramática, que venía circulando un camión de la basura por el barrio de Bajo Flores, y cuando calza los contenedores que están en la calle, lo tira la basura al camión, y el chofer tiene una pantallita y ve caer un cuerpo, ¿no? Y porque segundos, por milésima de segundo, el chofer el operador de la compactadora no apretó el botón, sino compactaba un chico del Paco de Flores. Esto fue en mayo del año pasado. Y cuando se despierta el chico que cae en el camión de la basura, salva al otro chico que estaba durmiendo, el amigo de él que dormía en la otra cuadra. O sea que eran 2 chicos que iban a compactar. Esa es la realidad de Buenos Aires 2014. Y no estamos mucho mejor, estamos mucho peor. Yo les cuento, yo vengo de 41 años trabajando en la Justicia Nacional Federal. Empecé en la Corte, seguí en la Justicia Criminal Ordinaria y recalé allá por fines del 79-80, cuando muchos de ustedes no habían nacido, en el Fuero Penal Económico. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Les cuento. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es contrabando, sea de importación o de exportación. En una época teníamos algo de cheque sin fondo, también intervenimos en temas de evasión de impuestos, ¿no? Somos un fuero penal económico, como dice el título, y hoy somos un tribunal de drogas. El 95% de nuestro trabajo, o el 90% de nuestro trabajo, es drogas. Hace un par de años yo tenía 200 detenidos. Nuestro tribunal nada más tenía 200 detenidos, todos de drogas. Claro, entonces yo el otro día daba una charla, no sé dónde, porque como estamos en la semana de... Ustedes saben que el 26 de junio Naciones Unidas festeja el Día Internacional de la Lucha contra la Droga, ¿no? Y las adicciones. Entonces ando rebotando de lado en lado y ya no sé dónde, pero conté algunas anécdotas de mis comienzos. Cuando yo era muy jovencito, tenía pelo, no tenía canas, y era más flaco, me mandaban a destruir la droga secuestrada. Allá para fines de los 70 y comienzos de los 80, que es donde empieza a haber problemas en Argentina. Las señales de alerta fueron por allá, por esa época. Y yo me iba, me acuerdo, yo era secretario del juzgado, y me iba con algún empleado a destruir la droga al Río de la Plata. Iba con la gente de aduana, iba con un empleado del juzgado, hacíamos el acta y tiramos la cocaína al Río de la Plata. La tiramos así al río a los peces. Pero claro, los secuestros de esa época eran medio kilo de cocaína, 1 kilo de cocaína, a lo sumo 2 kilos de cocaína en doble fondo, en algo parecido a eso. O sea, era muy poca la droga que veíamos. Y festejábamos 1 kilo de cocaína como si hubiéramos detenido el gran cargamento del cartel de Medellín. Con el paso del tiempo, y ya promediando los 80, nos íbamos a la morgue judicial, que está en la calle Junín, muchos conocerán la morgue nuestra, y hacíamos un fueguito con cajones de manzana y boletín oficial. Hasta que nos echaron, porque la chimenea de la morgue da la Facultad de Ciencias Económicas y contaminábamos toda la Facultad de Ciencias Económicas con la cocaína.
Entonces se nos empezó a poner espeso el problema, porque nosotros tenemos después ya a partir del 89 la obligación de destruir la droga en base a lo que dice la 23737, porque creo que el título de hoy es el marco de la ley también, así que les voy tirando poquitas cosas de la ley porque si no se va a quedar dormido, porque ya llevamos hora 40 acá y más de 1 hora y media no se mantiene concentración. Nos echaron de la morgue judicial y recalamos en el cementerio Chacarita. Me acuerdo, me pasaba mañanas enteras en el crematorio, algo bastante truculento, hasta que nos echaron del cementerio. Parábamos la cremación de todos los cuerpos durante horas, porque ya la cosa era más pesada. Y del boliviano que venía con 1 kilo o una ingesta de cápsulas de 500 gramos, empezamos a tener causas de 50, 60 kilos. Y yo le decía a mi juez en ese momento, yo era secretario de Resistencia, le digo, esto no está bien, algo está pasando. Entonces me decía, vos lees muchas selecciones de Reader Digest, comprás el libreto de los Estados Unidos, estás muy proamericano. A lo mejor sí, qué sé yo no conocía Estados Unidos en esa época. Tengo a mi hermana viviendo hace muchos años y yo hasta el 92 no conocía Estados Unidos. No tenía pasaporte hasta el 92. Y así fue como en el año 88, julio del 88, es el primer alerta importante en la nación con el secuestro de lo que fue la Operación Langostino. Después, si ustedes recorren la información periodística de ese año, julio del 88, se hacen 600 kilos que se iban desde Mar del Plata a Estados Unidos en langostinos típicamente argentinos, y otros 700 kilos que se iban en anchoas típicamente argentinas. O sea, era un cóctel de mariscos maravilloso con 1.300 kilos de cocaína. Habitualmente todo lo que sale acá tiene una pureza muy buena, ¿no? Del 88 ahora pasaron 27 años, ¿digo bien? 27 años. Con el transcurrir del tiempo, la cosa fue creciendo. Ya en el 2000 Estados Unidos le pone a Colombia 2.000 millones de dólares porque Colombia se desangraba. Ustedes saben que Colombia, como México actualmente, se desangra. Muere mucha gente en México hoy. Y ahí empieza uno a ver cómo evoluciona el problema en la Argentina, de tal forma que en el 90 y pico empezaron a incursionar con heroína. Hubo algún experimento de meter la heroína en Argentina, no cayó con éxito, por suerte. Pero empezaron a repetirse procedimientos muy grandes. Si se acuerdan de Strawberry, 1 tonelada, Café Blanco, otra tonelada. Empezó a ver, esto le estoy hablando de los 90, ¿no? Después, en el último tiempo, les cuento hoy, terrible. Pero bueno, fue creciendo, creciendo, creciendo y explota otro problema en la nación, que es, después del 2001 aparece en las cocinas, ¿no? Yo en el 99 caminaba la selva de Bolivia, caminaba el Chapare, y me mostraron las pozas, los laboratorios, todos los productos químicos argentinos en Bolivia, era toda industria nacional, se cocinaba allá. Después del 2001 se empezó a cocinar acá. Y me acuerdo haber estado en alguna conferencia de APSA, que es la Asociación de Psiquiatras de Mar del Plata, y un médico me pregunta qué sabía del Paco. Y yo la verdad que me quedé mudo, porque el Paco no tenía la menor idea, porque nosotros lo que sabemos es lo que nos viene a juicio, ¿no? Lo que tenemos tramitando en causas judiciales. Y del Paco no sabíamos nada. Y claro, los primeros en dar el alerta del Paco fueron los médicos. Los médicos emergentólogos que están en los hospitales, y generalmente en muchos en hospitales como el Borda o el Alvear, que son médicos emergentólogos en materia de salud mental. Y el drama de Argentina se va incrementando porque empezaron las cocinas y hoy somos un país que cocina cocaína, ¿no? Hay procedimientos donde el año pasado se hicieron 300 kilos de cocaína en un barrio cerrado de Rosario. Rosario hoy es el misterio se nos transformó en una ciudad con mucha muerte, producto de la guerra de bandas y la división de los territorios en la comercialización. Si ustedes recuerdan en los últimos tiempos, y lo hago para que vayamos a un recreo y después pregunten, tuvimos un avión salido de una base militar con 1 tonelada, el avión del Juliá a España. Tuvimos un yate que quedó varado entre Punta del Este, entre Uruguay y Argentina, con otra tonelada. Tuvimos en el Rally Dakar de hace unos años, otra tonelada, era trucho el Rally Dakar, era un vagón estos que se usa para el rally con otra tonelada oculta. Tuvimos un recital que venía a hacer con todas unas tarimas de madera con otra tonelada oculta.
Y podría seguir, porque tuvimos operación Agostino hace poco de vuelta en Rawson con 60 kilos, porque después empieza la operación Carbón Blanco hace poco, pero hay operaciones Carbón Blanco 1, 2, 3, Langostino 1, 2, 3, y es como que ya se repiten los nombres, porque viene utilizando la misma modalidad. Hasta hubo Manzanas Blancas 2 hace 2 semanas, 300 kilos. Yo hice el juicio de Manzanas Blancas 1, que fueron 3.640 kilos. Para que se tenga una idea del crecimiento de esto, y después vuelvo a cómo sigue mi historia de dónde incineramos la droga. 3.640 kilos de manzanas blancas significa nada más que en cocaína, para que se tengan una idea de dónde estamos parados, 1.400 millones de euros en droga. Después compraron toda la cosecha de manzanas, después hubo camión refrigerado, después hubo que contratar barco y contenedor, o sea, operación de 1.500 millones de euros o 1.000 y pico de millones de euros, según la policía española, con la cual tengo el gusto de trabajar, han prestado declaración por videoconferencia. Me quedé en Chacarita, años 92, 91, nos echan de Chacarita. Nos vamos a la Panamericana, a una fábrica, que un día me agarra uno de la morgue y me dice: doctor, mire la Panamericana, toda negra, toda la Panamericana cubierto de una nube tóxica negra. Digo, acá nos matan. No fuimos más. Para el año 90 y algo estaba todavía el gobierno de Carlos y María Julia, secretaria de Medio Ambiente. Me receta mucho trabajo, habilitamos un horno incinerador de drogas en el edificio Centinela en Gendarmería, y la Secretaría de Medio Ambiente nos dona el filtro. Ustedes saben que es muy contaminante la cocaína, por toda la sustancia química que tiene el clorhidrato. Entonces, la gran dificultad fue el filtro de tratamiento de gases, porque Centinela está frente a la terminal de ómnibus de Retiro, a la vuelta de Comodoro Pi, y muy cerca de Puerto Madero, o sea que podíamos contaminar. Si Greenpeace no iba a estar muy feliz. Bueno, conseguimos el filtro y cuando terminamos para inaugurar, no sé si no era secretario del Estelle, no me acuerdo quién era secretario de Celular, me dicen: la chimenea del horno está justo tapando la bajada del helipuerto de los helicópteros que aterrizaban en el Centinela. Yo quería llorar porque costó mucho remar por ese horno. Bueno, hoy estamos yendo a ese horno, pero con poca cantidad. Cuando hay cantidades, como yo hablo de manzanas blancas, van a un horno industrial que renta directamente la corte en el Gran Buenos Aires. Porque quemar 3 toneladas no es fácil, es un montón de droga. ¿Qué le pasó a la Argentina? Yo tengo un power, pero se va a hacer muy largo. Si les paso el power y se van a quedar dormidos. A salvo en la parte de los decapitados que tengo, pero algunas damas van a salir corriendo, entonces no lo voy a pasar. La Argentina saben que está bordeando en frontera con los 3 países productores de droga, ¿no? Tenemos Bolivia, más arriba Perú y más arriba Colombia. Y en orden al revés, Colombia primer país productor, Perú segundo, tercero Bolivia. Y después tenemos muy cerca Paraguay. Paraguay también tiene 3 cosechas anuales monstruosas de marihuana. Ahora vamos a tener los colegas de Uruguay que vamos a tener serias dificultades con los uruguayos. Paraguay tiene 3 cosechas anuales y son muchas toneladas que se vienen para Argentina para consumo nuestro exclusivamente, y algo va para Chile. La cuestión es que con esa cercanía tenemos dramas que no hemos solucionado. Tenemos una frontera, alguno que ha estado por Salvador Massa puede concordar conmigo, que tenemos una frontera virtual, ¿no? En Salvador Massa, ustedes vayan a Salvador Massa, Positos, es muy interesante porque hay chicos jugando al fútbol en una casa y el frente de la casa es Bolivia, o el frente es Argentina, pero el fondo de la casa es Bolivia. O sea, es un río seco que separa y el puente cruzan miles y miles de personas. O sea, el control fronterizo es prácticamente virtual. Yo tuve un cruce hace 2 años con la ex ministra Garrey porque sacaron el escuadrón de Gendarmería de Salvador Massa y lo llevaron 60 kilómetros para adentro de la frontera, y realmente no entendía porque el problema era grave. Salta vive lo que dice el Tribuno, que es el diario local, una lluvia de cocaína. Pasan los aviones, las avionetas, y tiran ya 500 kilos en bolsas de residuos. O sea, eso es parte del problema fronterizo. Hemos radarizado muy poco, creo que INVAP entregó un solo radar. Todavía tenemos un sistema migratorio frágil. Nosotros expulsamos a los extranjeros condenados con prohibición de ingreso y vuelven a ingresar al país y van a visitar a los viejos compañeros de celda o caminan por Comodoro Pi. Nos falta
decidir si radarizamos y vamos a tener una ley de derribo, porque si radarizamos y hay un vuelo irregular, ¿qué hacemos? Lo saludamos desde abajo, ¿no? Hay 3 alertas, se lo sigue, se lo escolta, se lo obliga a descender o si no se lo derriba. Eso es lo que hacen otros países. Y el último problema serio que estamos teniendo, y es lo que estamos viendo diariamente, yo ahora estoy con un juicio grande, es el puerto, o los puertos. Es todo lo que es contrabando de exportación en contenedores, lo que se llama carga canguro, o lo que es la exportación en contenedores bajo el amparo de una carga legal. Lo que hablaba del carbón blanco, lo que hablaba del langostino, es decir, todas esas operatorias de comercio exterior donde se han especializado ya, porque realmente del ingestado boliviano de los 80 al 2015 la cosa varió. Hay realmente una evolución en lo que es el contrabando de exportación y realmente la situación está delicada. Hoy, para que se den una idea, en la Argentina hay 12.000 presos federales en todo el país, federales, no provinciales, y gran cantidad de esos presos están sometidos a juicio por infringir la ley de drogas o el código aduanero, que tiene disposiciones penales respecto del contrabando de drogas. La situación es bastante incierta. Ha habido en la Argentina, y ahora me voy a meter un poco en el tema de salud, hubo varios problemas también. Cerronal está desmantelada, no están pagando las becas a las ONG hace 4 meses, me enteré, no sabía, yo no tengo contacto con Cerronal de trabajo. A su vez, nosotros somos un país de consumo, según Naciones Unidas, somos el primer país de consumo en franjas jóvenes, sobre todo de cocaína. Esta alerta lo dio Naciones Unidas en la JIFE, que es la Junta de Fiscalización, 10 años atrás. 10 años atrás la Junta decía que Argentina corría el riesgo del quiebre del ejido social. Yo prendo la tele todas las mañanas un rato y todo lo que veo son homicidios. No es casual. Homicidios por nada. Entregas la billetera y te mete un tiro en la cara. Si ese quiebre del ejido social y el aumento de la violencia tiene directa relación con el aumento del consumo. Está ligado, y esto lo dije yo en el Congreso de la Nación, estoy grabado en Diputados en el año 2004. Y no lo dije yo, lo dijo la Junta, ¿no? Pero lamentablemente Argentina pasó a ser un país exportador. Hay cocinas en Argentina. Les tengo que contar también lo que nos pasó con la efedrina, que también nos dieron una alerta, me acuerdo allá por el 2006, 2007, un poquito antes de la triple muerte de Ferrón Minifuerza. Me agarra un gringo, un yanqui, y me dice: Claudio, la efedrina, Claudio. Yo no sabía de qué me hablaba. ¿Qué es la efedrina? Y digo: Tony, la efedrina es lo de Maradona, de las gotas de la pseudoefedrina. ¿Se acuerdan que Maradona en el 94 lo sacaron del Mundial por la pseudoefedrina? No sabíamos nada. Al poco tiempo empezamos a recibir causas de efedrina. Y la gente que pasaba con tráfico de efedrina a Sinaloa seguía de largo. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas federales, las 4 fuerzas federales, Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y PCA, no tenían el reactivo de la efedrina. O sea, no estaban ni siquiera las fuerzas capacitadas para detectar. Entonces, ¿qué decía la gente que era demorada en el aeropuerto? No, esto es un suplemento dietario. Esto es un suplemento anabólico, es para el gimnasio. Entonces, pasaba. Meses después empezamos a ver que la cosa se ponía bastante espesa y tuvimos una oleada de mexicanos. Esto ya termina explotando con mediados del 2008, creo que fue con la triple muerte de General Rodríguez, donde aparece Ferrón Minifuerza, justiciados por la efedrina. Y ahí empieza toda una gran investigación que todavía está en curso, donde se comprueba que del año 2000 aproximadamente había unos 55 laboratorios que importaban efedrina. Les aclaro que la efedrina es precursor de la metanfetamina, del éxtasis, ¿no? De lo que decía Mónica, la pastillita, y después te hidratas bien. México cierra la importación de efedrina y lo que hacen es triangular vía Argentina, traen de la India y China, que es donde produce el efedro, que es la planta, la efedrina compraban a $50 el kilo, la vendían en $50.000, no sé, es un negocio monumental. De los 55 laboratorios a la triple muerte quedaban 5. Liquidaron la competencia. Y entre el 2000 y el 2008 se calcula que entraron a Argentina 154.500 kilos de efedrina. O sea que yo alguna vez hice una cuenta y me dio algo de $2.000 millones. O
sea, se montó una organización en la Argentina con pata mexicana y pata nacional para triangular efedrina a México. Y empezamos a tener gente de Sinaloa, ya tenía mexicanos todos los días, ahora paró, pero en un momento teníamos muchísimos mexicanos detenidos. Y también con el tema del lado activo, ¿no? Venían mexicanos con valijas llenas de dólares, les hablo de $500.000, $600.000, hemos tenido ese problemita de la efedrina. Hoy paró la efedrina, pero sigue el tema de la cocaína. Yo contaba dos anécdotas, les cuento, que es la cara y la contracara de esta Argentina paradigmática. Hace 2 semanas atrás caminaba, yo alquilo en el Gran Buenos Aires un lugar, diría de Sencillo para abajo, y me dan un volante para que vaya al polideportivo del barrio por el problema de las adicciones de los chicos, ¿no? Y llego a mi casa y pongo la tele y había una marcha pro legalización de la marihuana acá en Plaza de Mayo. Esto fue hace 2 o 3 semanas. Y yo decía, qué contracara, ¿no? La gente desesperada, y era gente muy humilde la que me dio el volante, me convocaba a una reunión en el barrio, y por el otro lado veía una manifestación pro legalización de la marihuana. Son estas distintas visiones que hay del tema, como lo tiene Mónica, lo tengo yo. La Argentina tuvo hace unos años 7 proyectos en pos de la legalización de todo tipo de drogas, no de la marihuana. Y se miente mucho con esto de la marihuana, ¿no? La marihuana en algunos casos ha provocado cuadros psiquiátricos graves, provoca cuadros de brotes psicóticos. Hay estudios hechos en Inglaterra y Estados Unidos respecto de la toxicidad de la marihuana en base frágil de salud mental, y eso no se cuenta. Entonces, el planteo de los chicos, cuando uno va a un colegio o va a dar una charla a otro nivel, es que es natural. Los chicos tienen el mismo esquema, el mismo speech. Así que es una planta natural, que no hace daño, que al contrario se usa para fines curativos, bueno, y se miente mucho. Yo me acuerdo que al ministro de Uruguay le dije, cuiden a nuestros chicos que van a cruzar a comprar un mercado ilegal, controlen el THC, porque ha variado mucho la marihuana de cuando yo iba a los boliches en los 70 a lo que es la marihuana hoy. La marihuana ha crecido en concentración de THC, son petardos. Entonces, y aparte los chicos mezclan, ¿no? Mezclan cocaína con marihuana en el Nevado. Y después le dije, Uruguay es un país emergente, como la Argentina, nosotros tenemos muy poca cama, es decir, a la poca cama y a la desintegración de lo que es esta guerra contra las comunidades terapéuticas que ha habido, nos plantan una ley de salud mental, que yo les recomiendo que la lean detenidamente. La ley de salud mental prohíbe la creación de instituciones monovalentes. Monovalentes sería una comunidad terapéutica, por ejemplo. Y lo que tratan es de integrar, que no está mal integrar a la persona con alguna patología a su familia o a la sociedad. Yo he dicho en el Congreso de la Nación que es muy difícil que un chico que curse un brote psicótico por abuso del PAC o abuso de alguna sustancia golpee las puertas del reparo y diga a Elsa, estoy descompensado, hoy le puse un cuchillo en el cuello a mamá porque no me quería dar plata para comprar. Es muy difícil en ese caso. Y bueno, la ley de salud mental que acaban de reglamentar sobre fines del 2013, porque tardan como 3 años o 4 en reglamentarla, deja fuera prácticamente al médico de la decisión. Es decir, el médico no puede decidir ya la internación por sí, sino que tiene que ser un equipo multidisciplinario, dice el artículo 5, si no me equivoco, donde hace intervenir un psicólogo, un psicoterapeuta, un asistente social, es decir, ya la internación no depende de un médico. Y realmente la Argentina, como empecé cuando les conté lo del contenedor de basura, se debate en una gran polémica acerca si va a liquidar el narcotráfico legalizando la droga. A mí me parece una visión muy naif por lo que yo vi en otros países. Es decir, Holanda tuvo un fracaso rotundo con los coffee shop, han tenido que reducir de 35 a 5 gramos de hachís y cada vez se reduce más y más se controla más. Y cuando estaba en Alemania, los alemanes tenían unos líos bárbaros con los holandeses. Italia revirtió la legislación. Es decir, nosotros venimos copiando modelos europeos que ellos están dejando de utilizar. Venimos como 20, 30 años atrás. Venimos cabalgando con el caballo equivocado. Pero con un problema más. Tenemos 0 peso. Tenemos las mismas camas en Cenarezo que en el 73. Es decir, hoy internar un chico, se lo puede internar, pero tiene que tener mucha plata. Porque los chicos sin plata no se internan. Hoy hay tratamientos que van de los 6.500 a 30.000 pesos mensuales. No sé cuánto estará cobrando Guillermo Dorado, pero está cobrando muchísimo.
Sí, es muy caro internar a un chico, es decir, una internación que son un año cerrado y un año ambulatorio es muy costoso. Y no todos los chicos tienen una prepaga a disposición. Generalmente las clases más vulnerables no tienen prepaga. Entonces, si ustedes notan, cada vez hay más chicos en la calle, muchos chicos en la calle. Así que yo quiero que pregunten, quiero que cerremos, hagamos un break, después pregunten. La Argentina se debate en esta polémica. Yo me fui, cuando estaban los 7 proyectos, no hace mucho tiempo, me fui a ver a cada diputado responsable de cada bloque personalmente. Y les dije, ustedes van a ser responsables de la salud de muchos miles de jóvenes en la Argentina. No quisiera estar en sus zapatos, piénsenlo. Y bueno, al final vino la orden, creo que del propio Poder Ejecutivo, de revertir, pero todos los proyectos hablaban, no de la marihuana, como hablaba Mónica, sino de la legalización de todo tipo de drogas, sin mensurar cantidades, ¿no? El otro día leía, porque tenemos otros problemas que son más jurídicos, leía que en muchas partes del mundo se permite flexibilizar lo que son las penalidades hasta 50 gramos. Hoy, producto del muchísimo trabajo que tenemos nosotros, algunos colegas y algunos fiscales están abreviando, si el abreviado es cuando no se hace juicio oral y se pacta una pena, están abreviando en pena de 5 años 1 tonelada. Cosa que para mí es una locura porque, y otra cosita que les quiero dejar, que tengan atención, nos están comiendo, en el sentido, esto es como la marabunta, se nos metieron dentro del sistema, contaminaron las fuerzas policiales federales y provinciales, contaminaron la política, contaminaron el propio Poder Judicial, nos están comiendo, es una termita, se meten. Al punto de que, yo lo contaba antes de empezar, cuando estuvimos arriba charlando, yo no conocía Nordelta, nunca había ido. Hace 2 años que alquilo cerca de la zona de Maswich, me voy a Nordelta una noche, era el único argentino comiendo ahí. Estaba en un restaurante todo colombiano. Entonces nos están comiendo. Y algo que quiero referenciar es que la Argentina, a partir del 2008, empieza con algunos episodios nuevísimos, que es el sicariato, ¿no? El sicariato es Ferrón Vineforza, Unicenter, Marcelo Tita Alcahuano, 7 de la tarde. De ese no puedo hablar porque estoy en juicio con algo que está ligado directamente. San Fernando, otro señor colombiano que estaba comprando un yate. Otro señor que andaba en bicicleta con la novia, una novia muy joven, muy linda, por Figueroa Corte de Dorrego el año pasado, creo, a principio de año, ¡pum! Sicariato. Eso es nuevo en Argentina. Y también es nuevo que nosotros, que yo estoy un poco en la tele y en la radio, estemos amenazados. Y si ustedes leyeron estos días, de Carbón Blanco se bajó un juez y hubo 2 fiscales amenazados. Sí, yo creo que son señales de alerta, como para tener en cuenta que la Argentina se debate en un intríngulis que la decisión va a ser de los políticos en el futuro. Yo me despido acá con algo que me pasó hace 2 o 3 meses. Me invitan a dar una charla en una embajada española ante un grupo que se llama Dublin, que yo no sabía que existía. Es un grupo de la Comunidad Europea que trabaja el tema narcotráfico. Expongo 2 horas, bastante tiempo, mucho más del de ustedes, y después me piden hacerme preguntas. Y pide la palabra una representante de un país europeo. Este grupo lo integran toda la Comunidad Europea, más Australia, Canadá y Japón, creo, algo así. Raro, no sabía que existía. Y esta señora me dice, doctor, ¿cuáles de los 3 candidatos presidenciales, en ese momento Macri, Massa, Scioli, dijeron, se acercó a usted como referente nacional para interiorizarse a ver la problemática del narcotráfico, las políticas de adicciones, cómo hacemos para reducir un poco la demanda? Y yo me quería ir corriendo. Yo la verdad que me quería ir corriendo, me sentí vergüenza. Le dije, nadie. Yo no conozco a Massa, no conozco a Macri, y a Scioli lo vi 3 veces, y bueno, Scioli me ofreció en el 2008 ser secretario de Estado de la provincia, yo no podía irme, todavía me faltaba era más jovencito, pero realmente me dio vergüenza ajena. Creo que nos falta muchísimo, creo que tenemos que reaccionar, creo que es hora que la Argentina, como alguna vez dije en alguna conferencia, que Argentina despierte. Gracias.